En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, el pasado, Él es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego, Filipenses capítulo 2, versículo 6, siendo en forma de Dios, significa lo que Él siempre era, continuó siendo. Entonces, Jesucristo ayer, el Verbo, Dios, cuando llegó a ser hombre, siguió siendo lo que Él era y para siempre Dios eterno. Y este Dios hombre, Dios perfecto y hombre perfecto, hizo reconciliación entre Dios y nosotros. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el mediador. Él es que unió a Dios, santo y puro, con el hombre. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, en Él estaba la plenitud de Dios, de la deidad. Entonces, Él siendo el segundo miembro de la deidad, siendo uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, Él era Dios en un cuerpo de María que recibió como bebé. Se unió Jehová Elohim con el óvulo de María, recibió cuerpo de carne del linaje de David, y ese cuerpo, ese hombre Jesús, que significa Jehová salva, vivió una vida perfecta, una vida justa, cumplió con la ley. Entonces cumplió con la justicia de la ley, pero también cumplió con la penalidad de la ley, que es la muerte. En Salmos 49, versículos 7 y 8, Salmos 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ningún hombre de este mundo podía dar rescate por nuestra alma. Pero Jesús, ¿de dónde vino? Desde arriba. Entonces, Él entró, cumplió con la ley, Él entró en cuerpo, llegó a ser nuestro pariente cercano, y el precio que Él pagó era su propia vida, su propia sangre. Dios es un Dios santo. Por lo tanto, la ofrenda tenía que ser santo. El altar tenía que ser santo. Él era nuestro representante. Hebreos capítulo 9, versículo 24.
Hebreos 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 10:10. A través de lo que hizo Jesús, somos santificados, puesto aparte para Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y Hebreos 2:10 dice que Él y nosotros somos uno. Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Somos hermanos, pariente cercano. Él es nuestro Redentor. Entonces Jesús tenía que recibir la naturaleza de carne del hombre, porque fue hombre que cometió pecado, Adán, el primer hombre. Entonces, él tenía que ser relacionado en carne a Adán y Eva. El Mesías tenía que ser un hombre, porque fue un hombre que cometió una transgresión contra Dios. Y el pecado, la transgresión por medio de la carne, era una barrera entre el hombre y Dios. Y esa barrera se ve en Hebreos 10:20. Hebreos 10:20. Versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año, al lugar santísimo en el día de expiación. Pero ahora, y él llevaba con él la sangre de animales. Y rociaba eso sobre el altar, el arca del pacto, 7 veces. Pero aquí dice que Él entró con su sangre. Es con su sangre que Él entró. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, a través de esa sangre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ese velo representaba la carne, la vida, el cuerpo de pecado. Cuando Él murió en la cruz, ¿qué sucedió en el templo? Se rasgó. Significando que el sacrificio de Jesús conquistó
al pecado y la naturaleza pecaminosa. ¿Dónde reside el pecado? Romanos capítulo 8. ¿O dónde mora el pecado? Romanos 8:3. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso el sacrificio tenía que ser puro. Tenía que ser un cordero sin mancha. Porque no es posible remover pecado con pecado. No es posible. La vida de Jesús tenía que ser perfecta en todo sentido. En Isaías 53, versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Versículo 11, verá la aflicción de su alma. Él sufrió en su alma, sufrió en su cuerpo, sufrió en su espíritu. Él sufrió aflicción. ¿Por qué? En Isaías 53, versículo 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Esa palabra llevar es levantar, cargarlo, levantarlo. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones. Eso fue el precio. El Padre ya había decidido el precio que Él tenía que pagar para darnos salvación, vida eterna. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la ofrenda de paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 12. Derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores. Eso es muy importante. Él no era un pecador. No cometió pecado, pero fue contado. Es una palabra que se usa en contabilidad. Yo puedo contar con lo que tengo en el banco si yo sé cuánto dinero hay ahí. Yo puedo escribir un cheque por $100 si yo sé cuánto hay en mi cuenta. Entonces, Él fue contado, fue numerado con los pecadores, pero no era un pecador. Pero Él murió en el lugar de los pecadores. Él tenía que cumplir con todos los tipos. Si haces un estudio, hasta el altar tenía que ser purificado y ser santo. En Éxodo 29:37, el altar del holocausto tenía que ser por 7 días
Tenían que hacer expiación sobre el altar. Y después de 7 días era santo, santo. Así dice el hebreo, Éxodo 29:37. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo, santo, santo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. En versículo 38 se ofrecieron 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. Tenían que ser sin mancha. Entonces, hasta el altar tenía que ser santo, santo. ¿Por qué? Porque algo estaba siendo presentado a un Dios santo. Y un Dios santo que es perfecto, busca la perfección. Y solo puede buscar la perfección en su santidad. El altar no podía ser contaminada. La ofrenda no podía ser contaminada. Vamos a Malaquías. Capítulo 1, versículo 6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso te agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Entonces, ¿cómo estaban ofreciendo los sacerdotes animales que no eran representación del Señor? Eso es muy importante, hermanos, para que podamos tener la confianza y saber por qué Él fue aceptado. Su vida perfecta, obediente hasta la muerte. Nuestro sustituto, Levítico capítulo 1 en adelante, cuando habla de las ofrendas, de holocaustos, la identificación de poner la mano, la posición de mano sobre la cabeza del animal y confesar sus pecados y luego degollarlo. Ese animal inocente tomó el lugar del hombre o mujer que estaba ofreciendo el sacrificio. El Señor sufrió por nosotros, pecadores. Un Dios santo, un hombre santo, murió por nosotros los pecadores. El que no conoció pecado, que no hizo pecado, murió por nosotros. Primero de Pedro, capítulo 1, 24. Primero de Pedro 1, 24. Perdón, 2, 24. Primero de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Dónde estaba el pecado? En el cuerpo. Pero él no pecó. En todo fue tentado sin pecar. Hebreos capítulo 5, 4, perdón. 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces él sufrió tentación. Y lo hermoso del Señor es de que él siempre sometió a la voluntad del Padre, no sometió a la tentación. Regresando a 2 Pedro 24, 2:24.
llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primero de Pedro 3:19. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Él murió en la carne, pero por el Espíritu Santo Él fue vivificado, o sea, resucitado. Ahora hemos hablado mucho acerca de Jesús, su muerte, su resurrección, su naturaleza como Dios, su naturaleza como hombre. Y quiero hablar un momento acerca del espíritu de error, el espíritu de error. Ahora, el Espíritu Santo es el espíritu de verdad. Y es el Espíritu Santo que trae vida. Romanos 8, versículo 11. Si el Espíritu, o Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo vivificó el cuerpo de Cristo. Fue resucitada por el poder de Dios. Él es el Espíritu de verdad. Él da testimonio a la obra, carácter, naturaleza de Cristo Jesús. Que Él es el yo soy. Pero el espíritu de error que encontramos en 1 de Juan 4, que también es el espíritu de anticristo, va a hablar en contra el nombre de Jesús. Va a hablar en contra el nombre de Jesús. Entonces, el nombre de Jesús, en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Espíritu de verdad confirma eso, el Espíritu Santo apoya eso. El espíritu de error va en contra el nombre de Jesús y desprecia y menosprecia ese nombre. O sea, cambia su identificación. Jesús es solo un hombre. Jesús es solo un profeta. Jesús es solo un buen maestro con buenas éticas. Eso es el espíritu de error. En Hechos capítulo 1, 21, el nombre de Jesús fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No sé si usted ha visto esos calcomanías que dice coexistir. Yo lo he visto, coexistir. Y hay como 8 religiones, símbolos de diferentes religiones en esa calcomanía. El símbolo de Islam, del budismo, varios. Y está el símbolo del cristianismo. Pero todos forman como un círculo y forman las letras coexistir. Todos igual. No, eso es el espíritu de error. Porque el nombre de Cristo está sobre todo nombre, autoridad, poder, no solo en este siglo, pero en los venideros. El espíritu de error
el espíritu anticristo, va a hablar contra la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Él por naturaleza? Y ya vimos en Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El yo soy de Éxodo 3:14. Si no creen que yo soy Jehová, Elohim, en la carne, morirás en sus pecados, porque solamente yo te puedo salvar, porque yo soy el Redentor. Isaías 44:6, Jehová de los ejércitos, el Rey de Israel, su Redentor. Yo soy el Redentor. Entonces el espíritu de error va a trabajar a menospreciar esa naturaleza de Jesús como Jehová en la carne. Y también va a trabajar y menospreciar su obra redentora, su obra de redención. Y hay algunas cualidades, cómo se manifiesta el espíritu de error en doctrinas falsas. Número 1, el espíritu de error va a usar una fuente de autoridad que es extra bíblica, o sea, fuera de la Biblia. Yo recuerdo, ya no lo hacen porque me imagino que ya se dan cuenta que no es aceptada de esa forma, pero yo recuerdo cuando yo era joven que salió una comercial de la Biblia. Y luego vino otro que se llama Libro Mormón, y el anuncio era: queremos ofrecerle una Biblia y otro testamento. Y en el comercial ofrecían la Biblia y el Libro Mormón juntos. Pero ¿qué es ese libro? Es una fuente de autoridad extra o fuera de la Biblia. Entonces, un rasgo o una característica del espíritu de error es que toman como fuente de autoridad algo que está fuera del contexto bíblico, algo escrito fuera del contexto bíblico. Y hacen eso para justificar doctrinas que no se encuentran en la Biblia. Entonces, para hacer eso, tienen que, uno, reinterpretar la Escritura para justificar su doctrina, o torcerla, sacarlo fuera de contexto. O dos, tienen que añadir a la Escritura para acomodar su doctrina, o restar de la Escritura para acomodar a su doctrina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene una creencia totalmente ajena de la palabra de Dios. Para tratar de acomodar, tienen que uno reinterpretar algo aquí y acomodarlo a esa creencia, o tienen que añadir a esto para acomodar la creencia, o restar de aquí para acomodar a su creencia. ¿Están entendiendo, hermanos? Ok. Y a veces es una doctrina que es totalmente ajena, nada que ver con la Escritura. Número 2.
Otro rasgo o característica que distingue al espíritu de error al espíritu de anticristo. Se niega ser justificados por Dios. Se niega ser justificados por gracia únicamente. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie gloríe. Entonces, el espíritu de error niega la justificación solamente por la gracia de Dios. Y recuerda ayer, creo que fue ayer, vimos el ejemplo en Hechos 15, que algunos que creyeron dijeron, es necesario también ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. En Cristo somos completos. La salvación, la obra redentora del Señor Jesús es completa. Es perfecta. ¿Por qué? Porque un Dios que es perfecto hizo la obra. Un Dios que es perfecto hizo la obra. No era solo un hombre únicamente, no. Si él es solo un hombre y su padre también era hombre, sería separados de Dios. Dios se unió al óvulo de María. Dios perfecto unió, recibió cuerpo y caminó, siendo hombre, se llama Jesús, vivió una vida perfecta, cumplió con toda la ley y los profetas, fue obediente hasta la muerte de la cruz y antes de morir dijo, consumado es, se terminó, se cumplió todo. Y el Señor, sabiendo lo que dice las Escrituras acerca de Él, los cumplió. Entonces el espíritu de error va a negar ser justificado por gracia únicamente, que la obra de Cristo es insuficiente, es incompleta, hay que añadir. Y gracia es visto como algo que uno merita haciendo obras para alcanzar esa condición o requisito para tener gracia. O sea, la gracia no es algo que es un don que Dios da, sino es algo que yo por mis obras merito obtener. Y siempre la base del espíritu de error es mis obras son principales. Hay que añadir, no es suficiente. El espíritu de error va a buscar cómo devaluar la obra de Cristo. Y número 3, la devaluación de Cristo. Que uno, Él no es Dios y nunca fue. O 2, Él es un Dios inferior. O Él es un ángel. O solamente un hombre. No era divino, no había nada de divinidad en Él, no era deidad. También que no asumió un cuerpo como lo de nosotros. Era la apariencia, parecía un cuerpo, pero no era humano. Recuerda esto, hermanos. El meollo de la doctrina cristiana es esto. Y vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 15.
1 Corintios capítulo 15. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que lo que a mismo recibí, que Cristo, el Mesías, Jesús, que es Jehová en la carne, Dios encarnado, que Dios murió por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto. Y eso es conforme a las Escrituras. Y ya hemos repasado muchas Escrituras y vamos a repasar unas cosas más. Y fue sepultado. ¿Por qué tenía que ser sepultado? Bueno, para mostrar que realmente estaba muerto. Y cuando resucitó con un cuerpo glorificado. Un cuerpo con su propio cuerpo. Eso es muy importante. Vamos a al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Ahora, espíritu no tiene cuerpo. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ahora, mirad mis ¿qué? Mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veáis que yo tengo. Pero ¿qué tipo de cuerpo era? En Lucas 24, versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció. Un cuerpo que es totalmente humano como tuyo no se puede desaparecer. Pero era un cuerpo glorificado espiritual, pero no era espíritu solo. Era su cuerpo mismo. Y entonces el Señor dice: mirar mis manos y mirar mis pies. Ellos podían ver dónde estaban los clavos. Y luego también después de la resurrección, en Juan capítulo 20, versículo 27. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela, ¿a dónde? En mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesús siempre va a llevar las muestras o las cicatrices. Mete tu dedo.
Ponga aquí a mi costado. Ahora, hay personas que dicen, no. Él no resucitó. Lo que sucedió es que en la cruz se desmayó, pensaron que estaba muerto, lo quitaron de la cruz y luego robaron su cuerpo y lo sacó y quedó vivo. ¿Has visto la pasión de Cristo? Más o menos así fue con Cristo. Fue azotado, golpeado, perdió mucha sangre, débil. ¿Usted sabe lo que sucede con el cuerpo de uno si usted lo golpea duro? No solo hay dolor, pero empieza a salir morado 2 o 3 días después. Personas que han sido golpeadas duro en accidentes, ¿usted sabe cómo se ven? Ahora imagínense que, digamos que Jesús no resucitó. Y 3 días después, Él logra tener esa fuerza. ¿Cómo se va a caminar Él? ¿Usted ha tenido una uña encarnada? ¿Verdad que se puede patear bola y todo? No, duele. Imagínese cada pie perforado con un clavo y sus manos. ¿Cómo sería hinchado? Y la infección y el dolor de su costado. Yo tenía una cirugía por 2 hernias. Hermano, yo casi no podía caminar. Para levantarse en la cama era un dolor excruciante. Porque yo tenía que mover esos músculos que estaban cortados. Imagínense la espalda del Señor. Los latigazos que recibió. Cómo fue tan desfigurado su rostro, su cara. Arrancaron su barba. Y ahora Él aparece entre los discípulos y dice: con todo ese dolor he resucitado. No me toques, María. No he ascendido al Padre todavía. Yo soy la resurrección y vida. Un momento, muchachos, un momento. El que cree en mí nunca morirá. ¿Quién va a seguir un hombre así? Nadie. ¿Cómo van a ser convertidos y creer que hay esperanzas por la muerte si el mismo Jesús no murió, resucitó? Y anda 3 días después, como que fuera nada. Hola muchachos, ¡pum! Aparece. ¡Ah! Es un fantasma. No, soy yo. Venga, Tomás. Pongo su dedo y mete el dedo. Atraviesa el otro lado. Y realmente es usted. Y desaparece. Entonces, los que dicen eso de que no resucitó, que desmayó, no, hombre. Hasta los médicos, hay personas que han estudiado las crucificaciones y todo lo que Jesús experimentó y padeció, jamás 3 días después podía convencer a las multitudes, a sus discípulos, que Él es el vencedor de la muerte. Entonces, Él resucitó con cuerpo glorificado. Quiero hacer un repaso breve, un recorrido a través de las Escrituras. Somos edificados
Efesios 2:20 sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que ellos vieron. Estamos fundados sobre la ley, lo que la ley profetizaba. Y recuerda en el libro de Apocalipsis, vimos, creo que el primer día, primera noche, en Apocalipsis 19, versículo 10. Donde dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, Apocalipsis 13:8, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y empezamos en Génesis 3:15, hablando del simiente, la semilla de la mujer que iba a venir y dar un fatal golpe con su calcañar a la cabeza del enemigo. Ya se inicia el espíritu de profecía hablando del que iba a venir y destruir al diablo. Luego en Génesis capítulo 12, versículo 3, en ti, en su simiente, hablando a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren, maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De Abraham venía alguien en el cual todos serían bendecidos. Y en Gálatas 3:8, Pablo dice que el evangelio fue predicado. Y está citando este versículo. Gálatas 3, versículo 8 y 9. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Luego tenemos Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El apóstol Pablo en Gálatas 3:16 dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y las simientes, sí, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En Génesis 21, versículo 12, entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva en todo lo que te dijere, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Abraham, Isaac, luego Jacob y sus hijos. Uno de los hijos de Jacob se llama Judá. De Judá nace David. De David nace la promesa, dado él Jesús. En Deuteronomio 18, versículo 15. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Profeta como yo, alguien que conoció
Dios cara a cara. Luego vemos en Hechos, capítulo 3, versículo 22. Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hechos capítulo 7, 37. Hechos 7, 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. El Señor era maestro, apóstol, sumo sacerdote, profeta, evangelista, pastor, buen pastor. Y todo eso siendo el Hijo único, el Hijo unigénico de Dios. Juan capítulo 6, 14. Juan 6, 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y 7:40 de Juan, 7:40. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían: verdaderamente este es el profeta. Entonces ellos reconocieron: esto es lo que dijo Moisés, que ha de venir. Salmo 132, versículo 11. El espíritu de la profecía da testimonio a Jesús. Salmo 132, 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. De su descendencia pondré sobre su trono. Hechos capítulo 3, versículo 20. Y él, 2:30, perdón. Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantará a Cristo para que se sentase en su trono. En Daniel capítulo 7, versículo 13, tenemos uno de los nombres favoritos del Señor: el Hijo de Hombre. Daniel 7, versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y luego en Marcos capítulo 14, versículo 62. Marcos 14, 62. En versículo 61, el sumo sacerdote le preguntó diciendo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús respondió: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es en relación a Daniel 7:13, que todo judío sabía que eso es una referencia a Dios, al Mesías, al Hijo de Dios, el Hijo del hombre. ¿Y cuál fue la respuesta de los sumos sacerdotes? ¿Cómo vieron él? ¿Cómo vieron eso? Rascaron sus vestiduras, que era prohibido por la ley. ¿Qué más necesidad tenemos
de testigos, habéis oído la blasfemia. Entonces acusaron a Jesús de blasfemia, de que él estaba atribuyéndose como Dios y que él es el Hijo del hombre que recibe todo poderío y dominio y se siente a la diestra del Padre. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, Miqueas profetizó sobre el nacimiento, el lugar. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces su nacimiento fue predicho. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Versículo 21, y dará a luz un hijo. Esto es el ángel hablando a María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque Él es el pariente cercano redentor. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios en la carne. Su vida, su propósito, su ministerio, su muerte y resurrección también fue profetizado. Vamos a Isaías 49. Oídme, costas, escuchar, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Está hablando de Jesús. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de sus manos y me puso como saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces, ¿cuál era su ministerio? Ir a los tribus, levantar los tribus de Jacob y restaurar el remanente Israel. Y te di también luz te di por luz de las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 42. Versículo 1, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Recuerda la voz del Padre: este es mi Hijo en el cual tengo toda mi complacencia. Estaba citando esta escritura. He puesto sobre él mi espíritu. Eso es lo que sucedió. Y él traerá justicia a las naciones. Isaías 25, versículo 8, habla de su resurrección. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Cómo destruyó la muerte? Siendo resucitado. Salmos 22, versículo 16. Habla de su crucificación.
porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Su manera de morir. Y la resurrección de Cristo valida o da validez a la verdad de que Él es Dios. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 1. Valida que Él es Dios, valida que Él fue aceptado su sacrificio, su ofrenda. Apocalipsis 1, 17 a 18. Bueno, no temas, yo soy el primero y el último. Eso es lo que dice Isaías 44, 6. Jehová, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el dominio, la potestad. La resurrección dio validez. Le dio ¿qué? El nombre sobre Hades, el nombre sobre la muerte. Bueno, hay muchos más ejemplos que podemos ver a través de la Escritura, pero se nos acabó el tiempo. Pero yo creo que estamos llegando a la conclusión de nuestro estudio Fundamentos de la Fe. Quizás mañana tocamos un poquitito más, pero luego tenemos que tocar el tema del arrepentimiento, cambiado de gloria en gloria. Espero que en esta parte que hemos tocado estos 3 días, que has tenido un mayor y amplio conocimiento, entendimiento de quién es este hombre. Camina sobre las aguas, domina el mar, es Jehová en la carne, y que podamos decir como Pablo, yo sé en quién he creído y estoy persuadido. Quizás usted dice, hermanos, bueno, yo sé estas cosas, pero yo le digo una cosa, hermanos. El enemigo va a atacar esto más y más fuerte. Y tenemos que estar convencidos, persuadidos y caminar en esta verdad, en estas verdades, porque este es el evangelio de la salvación.